Muchas gracias. Primero que nada, a los organizadores por la oportunidad de presentar mi trabajo aquí hoy. Lo que pensé hacer es una presentación que va a poner el énfasis más que nada en los métodos que hemos estado desarrollando durante los últimos años para poder visualizar y por primera vez manipular regiones específicas del genoma dentro de células vivas. Quisiera empezar con una pregunta simple de trasfondo biológico. Quizás saben ustedes que en cada célula del cuerpo hay 2 metros de ADN. Y estos 2 metros de ADN tienen que estar empacados en un núcleo de un diámetro de 50 a 100 micrómetros de diámetro, lo cual significa que la célula tiene un problema logístico, organizatorio, de cómo empacar esta cadena tan larga en un núcleo tan chico. En principio hay 2 posibilidades. La célula puede poner el ADN como tallarines en una sopa, digamos, sin ninguna organización, o existe la posibilidad de que ciertas regiones estén separadas, segregadas, con una organización a larga escala. Quizás no es sorprendente que esta es la opción que encontramos en las células, en todo tipo de células con núcleo. Y hay muchas estructuras que demuestran esto, pero quiero presentar una en especial porque es la que va a aparecer bastantes veces durante el transcurso de mi presentación. Esto es una célula de ratón, un núcleo de ratón, en rojo el ADN, espero que se pueda ver, y en amarillo unas estructuras que se llaman cromocentros. Estos cromocentros son aglomeraciones de heterocromatina de muchos cromosomas que se unen en el núcleo y forman estas estructuras muy prominentes que no contienen genes y cuya función en realidad hasta ahora no se comprende. Sin embargo, la existencia de esta y tantas otras estructuras que se encuentran definidas en el núcleo nos han hecho posar la pregunta si es que la estructura en el núcleo cumple alguna función, si tiene alguna relevancia en el funcionamiento del genoma o en alguna enfermedad en caso de malfuncionamiento. Y para tratar de abordar este tema, hemos desarrollado diferentes herramientas que nos permiten manipular la estructura del genoma en el núcleo y ver cuáles son los efectos en su función. Les voy a presentar 2 proyectos muy brevemente. El primero se trata de la proteína MSP2 que está envuelta en el síndrome de Rett, y el segundo se trata de la replicación del ADN y cómo depende, o cómo el programa de replicación de ADN depende de la posición dentro del núcleo. Para mostrar cómo podemos visualizar estructuras específicas dentro del núcleo, voy a usar el ejemplo de los sitios de replicación de ADN o los sitios donde el ADN se está duplicando antes de que la célula se pueda dividir. En este esquema, esta escalera representa el ADN que está siendo duplicado en este punto, y este círculo gris representa los diferentes componentes, las diferentes proteínas que están envueltos en este proceso. Usando anticuerpos convencionales que detecten estas proteínas, por ejemplo PCNA, que es uno de los jugadores principales en este proceso, uniendo estos anticuerpos a proteínas que fluorescen, podemos usar el microscopio para visualizar los sitios dentro del núcleo donde el ADN está siendo sintetizado. Esta es una técnica muy poderosa que ha sido y sigue siendo usada hoy en día en la biología, pero su déficit más grande es probablemente que, debido a que estos anticuerpos son estructuras tan grandes, no se pueden usar en células vivas. Es decir, la célula tiene que ser fijada y permeabilizada para que estos anticuerpos puedan entrar y reconocer las proteínas que deben reconocer. Si queremos mirar a la dinámica de estos procesos, necesitamos proteínas que nos permitan ser detectadas en células vivas. Y para hacer esto, la técnica más común es fusionar la proteína que nos interesa, de nuevo PCNA en este caso, con proteínas que fluorescen, como en este caso GFP, GFP. GFP, o el uso de proteínas fluorescentes en la biología molecular, ha sido una revolución que empezó con el descubrimiento de esta medusa, Equoria victoria, y de la proteína producida por ella, llamada GFP, por Green Fluorescent Protein, porque al ser excitada con luz de 488 nanómetros, fluoresce de color verde. Ha sido tan importante este descubrimiento que a estos 3 señores, Shimomura, Chalf y Chin, les logró el Premio Nobel de Química en el 2008. Nosotros usamos GFP
porque al fusionarla con las proteínas que nos interesan, podemos visualizar cómo estas proteínas se comportan y cuál es su dinámica dentro del núcleo, como pueden ver en esta película de una célula de ratón que expresa GFP-PCNA. Volviendo a los anticuerpos, les mencioné que el problema es que son estructuras tan grandes que no las podemos utilizar dentro de las células y mantener las células vivas. Este es el caso de todos los anticuerpos convencionales, como los de humano, pero también de los animales que más se usan en el laboratorio, ratón, rata y conejos. Pero hay otro grupo de animales, como los tiburones y los camélidos, en especial los camélidos americanos, como la alpaca, que producen unos anticuerpos muy especiales, debido a que en vez de tener dos cadenas, una pesada y una ligera, solo están compuestos por una cadena pesada. Esto significa que la estructura necesaria para reconocer cualquier proteína es mucho más simple y la podemos usar en células vivas debido a que su tamaño es mucho menor al de los anticuerpos convencionales. Además, podemos acoplarlas a proteínas que fluorescen, como lo sería GFP, en este caso una proteína que fluoresce en rojo, RFP, y acá podemos ver cómo la proteína se comporta exactamente igual que la proteína endógena. En la superposición de las dos imágenes pueden ver que los dos canales son exactamente iguales. Los anticuerpos son herramientas muy útiles para reconocer proteínas en el núcleo, pero si lo que queremos reconocer son secuencias específicas del ADN, necesitamos otro tipo de trucos, como lo son las proteínas de D.Zinc. Estas proteínas se llaman por su forma dedos de zinc, tienen dos hojas de beta y una hélice alfa que están coordinadas por un átomo de zinc y reconocen, dependiendo de ciertos aminoácidos, y aquí exactamente secuencias determinadas en el ADN. Al usar varias unidades de estos dedos y crear estas proteínas que se llaman polidáctiles, por muchos dedos, se puede crear una secuencia más larga de reconocimiento. Y además estas proteínas pueden ser también fusionadas a, por ejemplo, GFP para poder visualizar de nuevo en células vivas estas estructuras que ya les presenté, los cromocentros, en este caso porque esta proteína llamada MASAT reconoce específicamente la secuencia de ADN que forman estos cromocentros. Y la última herramienta que quiero presentar antes de mostrar nuestros proyectos es el receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno se encuentra dentro del núcleo, dentro de la célula en ausencia de su señal de estrógeno, y cuando la señal de estrógeno entra a la célula, hay un cambio en la conformación de este receptor de manera tal que es importado al núcleo. Entonces, dependiendo si el medio donde las células crecen tiene o no estrógeno, la proteína se encuentra afuera o dentro del núcleo. Ok, la primera historia que les quiero contar es sobre esta proteína MCP2, que nos interesa a nosotros porque podría ser uno de los primeros lazos claros entre la estructura del genoma en el núcleo y la función o la disfunción en el caso de enfermedades como es el síndrome de Rett. Aquí la diferencia entre una célula con poco MCP2 y mucho MCP2 es bastante clara. En esta célula tenemos muchos cromocentros de un volumen mucho más pequeño que en estas células, donde los cromocentros están agregados y por lo tanto son menos, pero de mayor volumen. Como les decía, la importancia de esta proteína o el interés en nosotros en esta proteína es que mutaciones en esta proteína causan el síndrome del Rett, que es el segundo síndrome de más frecuencia de retardo mental, con una incidencia de 1 a 15.000 pacientes mujeres, porque en los hombres es letal antes del nacimiento. Y lo interesante es que las mismas mutaciones que causan este síndrome causan también que la proteína ya no sea capaz de cumplir su función reorganizadora en el núcleo. Aquí, por ejemplo, la proteína silvestre, que está en los cromocentros, que son muy pocos. Aquí una de las mutaciones, la proteína ya no es capaz de localizarse en los cromocentros, está difundida homogéneamente por todo el núcleo. Y en esta otra mutación, la proteína sí es capaz de ir a los cromocentros, pero ya no cumple su función de aglomerarlos. Para tratar de ver qué pasa si nosotros llevamos estas proteínas y forzamos a este tipo de mutantes a ir a los cromocentros si aún son capaces de cumplir la función de aglomeración, lo que hicimos es combinar dos de las herramientas que ya les presenté. Por un lado, un nanobody de alpaca que reconoce específicamente
GFP, es decir, se une muy eficientemente a la proteína que florece en verde, y por otro lado, esta proteína MASAT que va a los cromocentros, y fusionamos estos dos fragmentos de manera tal que cualquier proteína fusionada a GFP que no está localizada en los cromocentros normalmente, al ser expresada en combinación con esta herramienta que hemos creado, podemos llevarla a los cromocentros, ya que la función de GBP-MASAT se convierte en una especie de puente entre estas dos estructuras. Aquí un ejemplo de uno de los mutantes de red que les mostré antes. Normalmente, si los expresamos solo en la célula, se encuentra esparcida o difundida homogéneamente por todo el núcleo. En cambio, si lo expresamos en combinación con esta herramienta, podemos llevarla específicamente a los cromocentros. Al hacer esto con diferentes mutantes, descubrimos que solo estos dos, o interesantemente estos dos, fueron los que, al ser forzados a salir a los cromocentros, podemos rescatar su función de reestructurar el genoma. Aquí están las proteínas expresadas solas y aquí en combinación de nuestro GBP-MASAT, y vemos que nuevamente son acumuladas en los cromocentros y que el número de cromocentros y el volumen de cromocentros es igual al de la proteína silvestre. Interesantemente, estos dos residuos están en esta parte de la proteína, que es la que está envuelta directamente en la interacción con el ADN, y por lo tanto, este dominio es el que es responsable de la función de aglomeración de cromocentros y, por lo tanto, al mutar estas proteínas, esta parte sigue intacta, y si forzamos a las proteínas a ir a los cromocentros, podemos rescatar su función. Además, una cosa que nos interesaba siempre es ver esta aglomeración en vivo, observar cómo es que sucede. Es necesario que la célula pase a través de una mitosis para poder reorganizarse, o pueden haber movimientos a larga escala de la cromatina en vivo. Para visualizar esto, lo que hicimos es una modificación de nuestra herramienta con insertando un fragmento del receptor estrógeno que ya les presenté, y el resultado está GBP-ER-MASAT con el receptor estrógeno ahora en el medio. Cuando no hay estrógeno en el medio, nuestra proteína no va a los cromocentros, está difundida homogéneamente por el núcleo. Si agregamos estrógeno o el análogo tamoxifeno al medio, la proteína rápidamente se relocaliza y va a los cromocentros, y ahora podemos seguir usando microscopía confocal por varias horas, gracias a que todo este experimento puede ser llevado a cabo en células vivas. ¿Cuál es la dinámica de estos cromocentros? ¿Cómo cambia la estructura con el paso del tiempo? Esta es una escala de 11 horas y, como ven, pudimos monitorear eventos de fusión de los cromocentros, llegando al final a células con un número menor de cromocentros que cuando empezamos. Y esta fue por primera vez la primera vez que pudimos visualizar esta clase de reorganización en células vivas en el genoma. Ok, esta primera parte, la conclusión es que estamos en posición de manipular en la posición de cualquier proteína. No tiene que ser en MICP2, puede ser cualquier proteína que esté fusionada a GFP y llevarla, en este caso, a cromocentros, pero tenemos herramientas diferentes para llevarlos a diferentes regiones del genoma, y esto nos permite manipular de manera temporal también la posición y estructura de regiones específicas del genoma en células vivas. La segunda parte que quiero presentar se trata sobre replicación del ADN, un proceso que es quizás el más importante que la célula tiene que cumplir fielmente antes de poder dividirse. Como quizás todos saben, durante el ciclo celular hay una parte llamada la fase S, donde la tarea de la célula es duplicar su genoma, S de síntesis. La duplicación del genoma no pasa de casualidad, digamos, de manera caótica, sino que regiones específicas son replicadas primero que otras. Al comienzo de la fase S vemos regiones de sitios de replicación por todo el núcleo. Durante la mitad vemos principalmente el borde del núcleo, y en la parte final vemos estas estructuras más prominentes apareciendo. Estas estructuras corresponden exactamente a los cromocentros, que ya les presenté varias veces. Y estas estructuras de heterocromatina son replicadas al final, en parte porque su nivel de acetilación, estos resultados de estudios previos de los años anteriores,
Su nivel de acetilación es más bajo y esto probablemente afecta la accesibilidad a la maquinaria de replicación. Pero una pregunta que nos quedó abierta de los estudios previos es si la posición de los cromocentros dentro del núcleo juega algún rol en determinar el momento en el que son replicados. Lo que hicimos entonces para tratar de cambiar esta posición dentro del núcleo fue el siguiente approach. Esta es una célula de control que tiene los cromocentros normales, digamos. Aquí ven de nuevo MCP2 en verde, por eso acá los cromocentros marcados de verde. Si además de expresar MCP2 con GFP, expresamos en la proteína este nuevo constructo, este nuevo truco, digamos, que contiene de nuevo la proteína, el nanobody de alpaca, que se une a GFP, fusionada a lamin B. Esta lámina, que se encuentra justamente en la periferia del núcleo, va a jalar a través de esta interacción a MCP2, a la periferia, y además MCP2 va a jalar al ADN consigo a la periferia. Acá hay un ejemplo de imágenes confocales de células de control, donde se ve que los cromocentros están localizados por toda la célula, y en las células donde además expresamos nuestra GBP, lamin B, vemos que la señal verde se encuentra principalmente en la periferia, en algunos casos con algunos restos todavía dentro del núcleo. Y la pregunta que nos hicimos es si en estas células los cromocentros son replicados antes de tiempo. Efectivamente, cuando usamos pCNA como marcador de nuevo de sitios de replicación, observamos las células vivas progresar por el ciclo durante muchas horas, generalmente mínimo 10 horas hasta 20, y lo que podemos ver es que en las células de control la colocalización entre la replicación, que es este canal, y los cromocentros que están aquí, empieza mucho más tarde. Aún no. Y ahora empieza, y vemos que los cromocentros son los últimos en replicarse, y aquí termina la fase S. En las células donde los cromocentros ya no se encuentran como normalmente por todas las células, sino que están localizados principalmente en la periferia o en la parte de arriba o abajo de la célula, esta es una toma de la parte baja de la célula, pudimos observar que la colocalización entre la señal roja y verde empieza mucho antes de lo normal, es decir, al manipular. Este es el último. Sí. Este es el último slide, no se preocupen. Lo que nos permite esto es realmente demostrar que la posición de los cromocentros realmente cambiar la posición de estas estructuras dentro del núcleo está cambiando el momento en que son replicadas, es decir, juega una clara influencia en un proceso tan importante, tan vital para la célula como la organización de la duplicación del ADN. Ok, y con esto quisiera terminar agradeciendo a Cristina Cardoso, mi investigadora principal, y a todos los miembros de su laboratorio que han estado envueltos en estos diferentes proyectos, así como nuestros colaboradores en la Universidad de München, y a la Deutsche Forschungsgemeinschaft por financiar nuestros proyectos. Muchas gracias por su atención. Gracias.